Mi hijo mayor de 6 años partió con el Señor, sirviendo yo en un país en donde nadie habla tu idioma, nadie latino, etcétera, y Dios decide por su soberanía tomar a mi hijo y llevarlo a su presencia, ¿no? Y entonces te llegan pensamientos a la cabeza muy difíciles, en los que no sabes qué hacer, si enojarte o no, pero México nos expatrió y después de eso regresamos a Ucrania. La gente nos preguntaba, ¿estás loco? ¿Vas a regresar a un lugar donde murió tu hijo? En Pakistán hay más de 5,5 millones de esclavos que son comprados para trabajar en ladrilleras. Niños que a partir de los 6 años, toda su vida ya se dedican a trabajar para los dueños de las ladrilleras. Y estos chicos crearon un plan increíble. Primero le pidieron al dueño de la ladrillera el poder darles de comer una vez a la semana. Entonces era un desafío para ellos poder alimentar a 200 niños de la ladrillera. Después se ganó la confianza del dueño de la ladrillera. Y después le dijeron, ¿nos permites enseñarles a leer y escribir después de su jornada de trabajo en nuestra escuela? Entonces, pues digo, bueno, que estén preparados mi gente, está bien, no hay problema. Y esos niños les enseñaban a leer y escribir con la palabra. Entonces, esa escuela realmente es una iglesia encubierta. Esos adolescentes que son hijos de pastores famosos, conocidos, iglesias relevantes y todo, a que tengan su propia experiencia con Dios, no lo que han vivido con sus papás. A mí... Amigos y amigas de Buena Nueva, aquí estamos una vez más y hoy tenemos un podcast viajero, misionero, farandulero, viajero sobre todo. Vamos a conocer de diferentes países. Bueno, yo voy a preguntar de diferentes países porque tenemos un invitado muy especial, un querido amigo, pastor juvenil y de... ¿Se oye feo decir ajonjolí de todos los moles? Sí, también. Pero el amigo de todos los famosos. JC Maker, conocido en redes. Juan Carlos, mi querido amigo, saludito. ¿Cómo estás? Saludito post-COVID me gusta. Qué gusto verte, de verdad. He visto lo que has estado haciendo por aquí y me encanta lo que haces. Te felicito. Pues, desencantado. Ay, muy noventero eso, perdón. Es humor de viejitos. Yo soy más viejito que tú, pero ¿seguimos? Sí, podría ser mi tío abuelo. Yo creo que sí, pero en la fe, hermano, por lo alto que tenemos espiritualmente. Gracias por ese reconocimiento. Oye, JC Maker, primero que nada. JC Maker, ¿qué es Maker? ¿Maker es apellido? ¿Qué? No, realmente mi apellido es Marker. Ha sido modificado desde que llegaron mis bisabuelos. Acabo de enterarme que soy pariente de Denise Merker. ¿A poco? Sí, ese Merker es del mismo Marker de mi apellido. Bueno. Entonces, la perdoné ya, obviamente. Afiliaciones políticas de aquí no tenemos, se cierra el podcast. Ya la perdoné, gracias. Está perdonada, pero es bien. Pariente. Pues es que también son como de descendencia Europa, ¿no? alemana, sí. Merker. Mis bisabuelos vinieron a trabajar a una mina a Colima. Y ahí se quedaron, ahí conoció a una colimense y ahí quedamos. Ah, entonces tienes sangre europea. la pura sangre. Dice, sí, porque una vez en el Seguro Social me hicieron una transfusión de urgencias en la Cruz Roja. Oye, bueno, bien, Juan Carlos, casado, con hijos, tus actividades. Vamos a empezar ahora diferente. Por lo regular empezamos, ¿cómo naciste en la fe y todo eso? Pero ahorita, ¿qué es lo que estás haciendo? Un poquito de todas las actividades y después nos vamos a ir desglosando para que la gente que no te conoce, si hay alguien que no te conoce, te conozcan, porque llegamos, pues tú sabes, a toda América Latina, acabas de llegar de Bolivia, Colombia, andamos por todos lados, pero vamos poco a poco. ¿Qué hace ahorita? Pues bueno, lo que hago ahora estoy tratando de motivar a los jóvenes de Latinoamérica a que salgan a las misiones. O sea, me ha tocado viajar por todo el mundo, como lo has comentado, he podido visitar 88 países, siempre movilizando jóvenes de un país a otro, llevándolos a las misiones, a que tengan la experiencia de poder hacer misiones. Y pues estamos motivando, sobre todo ahorita, desde el año pasado y este año, estoy motivando a los hijos de pastores adolescentes entre 13 y 17 años a que salgan a las misiones. Lo estoy llevando a trabajar a los campos de refugiados ucranianos en Polonia, porque quiero que tengan una experiencia propia, ¿verdad? Todos ellos, me llevé a 50 este año a la frontera con Rusia y con Ucrania, en Polonia, y todos tienen experiencias de sus padres, todos platican, es que mi papá es tal conferencista famoso, tal predicador importante, tal iglesia enorme, etcétera, pero los hijos no tienen ninguna experiencia con Dios. Entonces estos viajes están haciendo que ellos tengan sus propias experiencias, sus propias convicciones en Dios y que puedan experimentar las misiones, ¿no? Y que vean que no es lo difícil que pareciera. Eso es lo que estoy haciendo ahorita, motivando a jóvenes de todo el mundo para
pues como un catalizador, ¿no? Que lleva jóvenes de un lado para otro. Un desafío, ¿no? Porque Desafío de fe. De pronto aquí hemos tenido en el podcast también gente que hace misiones aquí dentro de México, los de la Carpa, no sé si conoces, pero bueno, ellos también hablaban eso, y es un desafío porque de pronto como que se ha olvidado un poquito ese trabajo misionero, evangelístico y de entender a otros. Ahora dices que no es tan peligroso o tan difícil como se ve, pero estás diciendo que te vas a Ucrania y a esos países. Bueno, perdóneme, pero ¿cómo lo vas a oye, decir? hace 3 meses estaba yo caminando en las calles de Ucrania. Estaba en Kiev, en la capital, escuchando los sonidos de alerta de ataque aéreo y todos a refugiarnos en el metro. Tú sabes, el metro de Kiev es un búnker para la ciudad e incluso para un ataque nuclear. Entonces todo mundo a refugiarse y entonces cada rato teníamos que refugiarnos. Pero yo me sentía más seguro en Ucrania que en algunos lugares de Ciudad de México. De México, así es. Te doy la razón. Tristemente estamos en este tiempo. Esperemos que después de que pase algunos años o meses de este podcast podamos decir, mira, en esos tiempos estaba muy peligroso México, ahora es una paz. No, increíble. claro, así es. Pero es difícil. Un poquito del contexto. ¿Por qué Ucrania? ¿Por qué yo sé que le tienes un amor especial, un cariño especial? ¿Cómo fue tus viajes a Ucrania o a Rusia o a todas esas áreas? Porque hasta toda Europa del Este, ¿eh? Sí, lo que pasa es que cuando estaba en la prepa yo era un pro-comunista. Todavía estaba en la Unión Soviética y pues lo mío era el fomentar el comunismo. Cuando me convierto a los 15 años estando en la prepa, yo le pedí a Dios, quítame todo esto, o sea, quítame el sentimiento prorruso, contrario a Dios, etcétera. Pero resulta que al contrario, o sea, me aumentó, empecé a orar para que el comunismo terminara y cuando el comunismo termina, inmediatamente entro a la recién extinta Unión Soviética. Y me fui como un chavo de 22, 23 años, sin dinero, sin nada, me fui a vivir a la ex Unión Soviética y pues me tocó conocer el avivamiento de esa época, en ese entonces, importantísimo, donde fue lo que me pasaron las cosas más increíbles de toda mi vida, ¿no? O sea, el ser secuestrado, el ser llevado a la cárcel y descubrir ahí adentro de la cárcel el propósito que Dios tenía para mi vida. Por eso amo toda esa zona del mundo. Dios me entregó esa parte del mundo y es el primer lugar al que llevo gente, ¿no? De cualquier parte. ¿De qué año estamos hablando aproximadamente? Yo recuerdo que estaba la perestroika. Sí, es todo eso. O sea, acuérdate que en el 89 cae el muro de Berlín y en el 91 se independizan las 15 repúblicas soviéticas, ¿no? Entonces, ¿qué iba a hacer un chavo de México en la Unión Soviética si no tenía ni un conocido, no tenía nada, ¿no? Pues resulta que llego a hacer lo que sabía hacer, obras de teatro para el evangelismo, ¿no? ¿Te gustó mucho a ti yo estuve en teatro, estuve en películas con Paco el Toro, salí ahí. No las vean, por favor, porque mi actuación es pésima. ¿Cuál saliste? Yo salí en dos, pero no le Yo salí en la de Milenio y salí en la de... espérame, Milenio. Yo salí en la del SIDA. No, salí en un papel ahí y salí en otra por ahí también. Salí en dos con Paco del Toro. Y entonces lo mío era la actuación. Entonces, ¿qué sabía hacer? Llegué a un país en el que no era predicador, no era hija de pastor, no era nada. Pues me pongo a enseñar a las pequeñitas iglesias que empezaron a nacer. Cogí un chavo de cada una de las iglesias y entonces en un departamento hice mi primer congreso internacional de artes escénicas para el evangelismo mundial. Tuve 7 personas que fueron a mi congreso, pero les enseñé, les capacité cómo evangelizar y todo eso. Pero una noche salimos a las 10 después de dar la clase y entonces la policía nos atrapa porque había toque de queda y voy a dar a la cárcel. Y ahí en la cárcel, pues yo estaba tras las rejas con un amigo ruso y un ucraniano de 15 años. Y yo le dije, no, espérate, o sea, yo tengo que decir que yo soy extranjero, que me dejen libre. Entonces me dice, no, Jason, por favor. ¿Hablabas en inglés ahí? Ahí con ellos, en inglés. Yo le digo, por favor, o sea, yo no debo estar aquí, yo soy extranjero. Entonces le digo a la policía tras las rejas, escúchenme, déjenme salir de aquí, yo soy extranjero. Entonces llega el primer policía y me dice, claro que sí, tú eres extranjero, tú debes de ser de Armenia. Y me hacen... Y el otro llega y dice, no, este debe de ser de Azerbaiyán. Y me hace así, que son 2 repúblicas que también se habían independizado. Entonces dije, no, soy de México. Entonces empiezan a reír y digo, no, de verdad soy de México. Saco mi pasaporte, se los enseño y ven que dice México. Entonces todos los policías estaban sorprendidos pasándose mi pasaporte de que era mexicano. Yo no entendía nada. Entonces abren el pasaporte y se dan cuenta que mi nombre es Juan Carlos. ¿Verdad? Aunque todos me dicen Jaycee, pero me llamo Juan Carlos. Y cuando saben que me llamo Juan Carlos de México, se hace un alboroto en la cárcel, llaman al encargado de la cárcel, que era como el sheriff de la ciudad, del Lviv, y entonces llega, trae vodka, trae comida para todos en la cárcel,
y empiezan a emborracharse. Y ya cuando estaban bien borrachos todos en la cárcel, me saca de las rejas y de repente me lleva a su oficina, a la oficina del sheriff. Y abre la puerta y me mete y cierra la puerta. Y yo, ¡oh, no! ¡No puede ser! Tanto que me he guardado. O sea, Tanto que me guardé, digo, al menos desde que me convertí, ¿no? Tanto que me guardé para que yo termine ahora en la oficina del sheriff de aquí de Ucrania, ¿no? Y entonces cierra la puerta y yo no sabía qué estaba pasando. Él casi no hablaba inglés. Entonces era difícil, pero sí nos podíamos entender. Y entonces va atrás de su escritorio y abre una caja fuerte, grande, aquí que estaba atrás de su escritorio, de metal, y saca una pistola. Entonces yo dije, ¡pum! Aquí por mi mente pasaron toda mi vida. O sea, sí, señor, perdóname, sí, me quedaba con los cambios de mi mamá. Adolescente vida. Toda mi adolescente vida pasó por aquí. Y entonces yo pensé que me iba a matar y por eso estaban celebrando que era el primer mexicano que mataban, ¿no? Entonces me da la pistola y me la pone en las manos. Y la pistola tenía un papel que colgaba. Y entonces yo le decía, ¿y este papel? Yo temblando, ¿no? ¿Y este papel? Y dice, ese papel es un asesino serial. Pero no lo encontramos. Pero es mi regalo para ti. Entonces dije, ¿cómo? O sea, ¿quiere que yo me suicide para que él no tenga cargos? ¿O cómo? O sea, ¿qué hago? Es mi regalo para ti, quédatelo. Y yo, ¿un regalo? O sea, no me va a matar. Es un regalo. Entonces cuando me dice que es de un asesino serial, le pongo la pistola en sus manos, le pongo sus huellas digitales y digo, no, es demasiado para mí. Entonces la guarda otra vez ahí y saca un cuchillo y me dice, tú no te vas de aquí sin que te lleves un regalo mío. Y entonces me lo da también otro asesino serial, ¿no? Me dice, sí, pero pues tampoco lo encontramos, así que es para ti. Entonces yo dije, ok, me está dando un regalo, no me va a matar. Tomé el regalo, lo acepté y entonces me abraza, se recarga en el escritorio y empieza a llorar. Pero llorar, o sea, con un dolor por dentro. Y entonces yo dije, ok, aquí hay 3 cosas importantes que están pasando. Número 1, los rusos jamás te van a bromear. No son de bromas, no son de risas, no son de chistes. No iban a decirme un chiste. De sarcasmo, ¿no? Nada. O sea, absoluto. 2, no lloran, y menos la policía ni el ejército, porque en el evangelismo siempre tienen una lágrima aquí, pero, o sea, no podían llorar porque era parte de su entrenamiento. Y otra, nunca dicen mentira. Siempre hablan la verdad. Entonces, lo que estaba pasando ahí es que él estaba o rompiendo las 3 cosas, o estaba realmente viviéndolas, y por eso cerró la puerta para que nadie viera lo que estaba pasando ahí. Y ya cuando me abrazó, estaba así, recargado en el escritorio, y empieza a llorar, pero con un llanto tremendo, y me dice, ahora sí, dime la verdad, por favor, dime la verdad, y empieza a llorar. Y entonces digo, Dios, que me sepa la verdad, si no aquí me van a matar. O sea, ¿qué verdad? ¿De qué habla? Y entonces dice, dime la verdad. ¿Qué es de ti, Verónica Castro? ¿Qué es de ti, Victoria Rufo? Dime la verdad, por favor. Y empieza a llorar y dice, diles que me quiero casar con ellas. Dile que con la que sea, yo me caso, de verdad. Pero era verdad. Sí, Sabes sí. que no era broma. Y más por el llanto que tenía y todo eso, ¿no? Y le dije, no, pues Verónica Castro, Victoria Rufo, wow, unas artistas impresionantes, ¿no? Y todo. Mis tías. Entonces, no, casi mis tías, ¿no? Hermanas y todo. Y entonces, él se recarga en el escritorio, empieza a llorar con un dolor interno de que estaba diciendo una realidad. Entonces, en ese momento salgo por la puerta, saco a mis amigos de la cárcel, corremos a mi departamento y le pregunto a los 2 chavitos, estos de 15 años cada uno. Claro, altos, rubios, ojos azules, pálidos, transparentes y todo, pero no guapos como yo. Y entonces, que les pregunto, ¿qué rayos pasó en la cárcel? Explíquenme qué rayos pasó en la cárcel. Y entonces me dice, bueno, lo que pasa es que todo el tiempo nos enseñabas obras de teatro, evangelismo, y nunca nos dejaste hablar, y queríamos comentarte algo muy importante para nosotros. Y les dije, ¿qué? Y dice, bueno, cuando el comunismo terminó, las 15 repúblicas empezaron a recibir la transmisión de 2 novelas mexicanas. Los ricos también lloran y Simplemente María. ¿Tú te acuerdas? Sí. Me platicó mi bisabuela. Mi bisabuela me la platicó. Sí. Yo creo que la viste, ¿no? No me acuerdo. Yo lo googleé antes de que vinieras. Me preparé. No, pues entonces decía,
diles que me quiero casar con ellas. Y bueno, estos chavos me dijeron, lo primero que se transmitió del mundo exterior fueron las 2 novelas. Entonces no fue algo que solamente tuvo un gran rating, sino que ellos pudieron entender y conocer cómo se vivía afuera de la Unión Soviética, cómo era la vida del capitalismo, cómo era la libertad, cómo era contrario a todo lo que les habían enseñado en la escuela. Pero aparte veían una historia que ellos creían que era real, que ellos creían que lo que vivía Victoria Rufo, que esa fue la novela que destrozó al país por completo, o sea, al país Rusia. Simplemente María, o sea, Rusia y las 15 repúblicas, entre ellas Ucrania y todas, Bielorrusia, Kazajistán, Turkmenistán y todas. Y entonces decían, bueno, es que eso revolucionó nuestra manera de ver el mundo capitalista, darnos cuenta lo increíble que es, y aparte en una historia como la de María, que luchó por su hijo y no sé qué, y su esposo, etcétera, etcétera. Y dije, bueno, ok, ya sé, es una historia mexicana, yo soy mexicano. Y dicen, no, es que el actor principal se llamaba Juan Carlos del Villar. ¿Era Rogelio Guerra? No, Rogelio Guerra era de Los ricos también lloran. De Verónica Castro. Sí, de Verónica Castro. Entonces me dicen, se llama Juan Carlos del Villar. Creo que era Garza. Un chinito, Garza, sí, algo así. Hermano de Mariana Garza. Sí, tío, papá, o algo de Mariana Garza. Siempre hubo, ahí no entramos en esos chismes, pero sí hubo. Luego les platico. Y luego resulta que era Juan Carlos, mexicano, y yo era Juan Carlos, mexicano. En ese entonces fue un boom, pero como no tienes idea, y descubrí, así como David salió de la cueva con fuerzas y con sus guerreros y todo, así salí también yo de la cárcel todo empoderado. Y lo no, en serio, o sea, delante de Dios, yo me paraba en los parques de Moscú, de Kiev, Dnipropetrovsk, Dnipropetrovsk, cualquier ciudad, y decía, hey, bueno, por si me veían diferente, era diferente, moreno, de bigote, me decían el chorni, o sea, el negro. O sea, y no, o sea, claro, no, pero para ellos sí. Y entonces decía, tengo 3 cosas que decirte. Entonces toda la gente me veía extranjero y me rodeaba y me veían extranjero. Y entonces decía, la primera, sacaba el pasaporte y decía, soy mexicano. Y todos, ¡ah! ¡Es mexicano! Y la gente se juntaba, o sea, se juntaba la gente. Y después decía, y número 2. No, yo me sentía, mi autoestima ya se había ido, la baja autoestima se había ido. Y le hago, número 2. Me llamo Juan Carlos. Y todos, ¡ah! Se llama Juan Carlos. Empezaban a tomarse fotos conmigo, me regalaban cosas, me pedían autógrafos. Y después de eso, había señores que llegaban y me decían, cásate con mi hija, llévatela para México, llévatela, Juan Carlos. Y entonces, o sea, de lo increíble que fue esto, ¿no? Y entonces, y la tercera, soy cristiano. Y todos se volteaban a ver, así como, porque iban a Siberia los que predicaban de Cristo abiertamente, ¿no? Entonces decía, espérate, durante 70 años te prohibieron creer en Jesucristo, pero Jesucristo es el Dios de tus padres, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. ¿Quién quiere recibir a Cristo en su corazón? Pues todo el mundo, o sea, todo el mundo, porque Juan Carlos de México lo estaba llevando a conocer al Señor. Y yo llegué a una ciudad en la que había 7 iglesias pequeñas, y ahora las iglesias estaban grandes, cada una de ellas, porque siempre dábamos a cada uno de los que nos acompañaban, a la gente que se convertía, ¿no? Bueno, me tocó, o sea, usar mi nombre y todo eso para todo. Tiempo después, entro a una campaña de evangelismo a Checoslovaquia. Cuando entré a Checoslovaquia, salgo de Ucrania, había como 200 metros entre una frontera y otra, y llego a Checoslovaquia y digo, vengo, soy mexicano, o sea, yo no tengo problemas para entrar a Europa. Y me dicen, no, perdón, no puedes entrar. Y yo, ¿cómo no? Soy mexicano. Dicen, lo que no sabes es que se acaba de independizar la República Checa de Eslovaquia. Entonces no sabemos las leyes si tú puedas entrar o no. Entonces no puedes entrar a Eslovaquia. Entonces digo, ok, me regreso a Ucrania, y cuando estoy en la frontera con Ucrania, me dicen, perdón, ya no puedes entrar. Y yo, ¿cómo que no? Si de aquí acabo de salir. Me dice, porque tu visa es para una entrada y una salida, y tú ya utilizaste tu salida, no puedes entrar. Entonces me quedo en medio de las 2 fronteras, como aquella película de Tom Hanks. De tráfico, ¿no? Sí. Que está en un terminal. Que está en un exacto. Y entonces, pues ya no sabía qué hacer, y luego, ya sé, facilísimo. Llego a Ucrania
y les digo, hola, soy Juan Carlos de México. No, hombre, me sellaban, me ponían mis visas, me cargaban el equipaje, se tomaban fotos conmigo y pasaban cosas increíbles en ese tiempo. Por eso mi amor por esa parte del mundo. Por eso es un lugar a los que llevo la mayor cantidad de personas. Por cierto, si hay algún hijo de pastor que nos esté escuchando que tenga entre 13 y 17 años, para que se integre al próximo viaje misionero el próximo verano, son 13 días, vamos a trabajar en centros de refugiados ucranianos en la frontera de Polonia con Ucrania. Así que comuníquese con nosotros, llame ya. Y si te llamas Juan Carlos, bien. Bueno, pues ese fue el podcast, esa fue la entrada, la presentación. Gracias por estas 2 horas de plática. No, mentira, pero es que vamos a tener infinidad de anécdotas. No va a alcanzar un podcast, así que ya estás comprometido para seguir acá. Hecho. Entonces, a partir de ahí comenzaste. Tú ibas solo, pero después que te uniste a alguna sí, compañía misionera. Nunca jamás he pertenecido a ninguna compañía misionera, ni agencia, ni nada, jamás en la vida. Aunque he colaborado con muchas, con Operación Movilización, con Youth with a Mission, Compassion, o sea, he trabajado en muchas, pero yo nunca he participado en ninguna, yo no tengo patrocinios de nadie, no tengo sponsors de nada. ¿Cómo viajas? Perdón la pregunta, pero esa es una de las cosas, porque estás invitando a gente, y yo sé que ha ido gente contigo, conozco gente cercana, que han ido a tus viajes y regresan también felices con una perspectiva diferente. No, realmente esa es la esencia de lo que Dios ha hecho conmigo, de que siendo una persona que no tiene el recurso económico, ha podido viajar por 88 países. Me preguntaban la otra vez, ¿cuántas veces has ido a París? Y yo digo, o sea, después de las 50 lo dejé de contar. O sea, ya no lo sabía. Pero nunca he llevado dinero en la bolsa. No tengo cuentas bancarias, no tengo dinero, no tengo nada. Siempre Dios en el último momento. ¿Vives con 200 pesos y nunca has estado en Tabasco? Me suena a expresidente. Yo sé de quién me hablas, pero sí, o sea, sí ha sido así mi vida, y creo que eso es lo que ha hecho que la gente quiera que yo hable acerca de la fe, de atreverse a creerle a Dios y dar pasos desafiantes a lo desconocido, a lo que eres incapaz de poder hacer, y ver cómo Dios sí hace las cosas. Por eso me invitan a tantos lugares, para probar que un X que se sienta en X lugar en la iglesia puede hacer algo tan grande para Dios, ¿no? Eso es algo interesante, porque sí hay muchas personas que son o somos criticólogos, medio agnósticos. Ay, a mí se me hace que hay algo chueco por ahí. A mí se me hace que como que no va a tener dinero por abajo del agua. Pero el que esté aquí, personas y han estado también en otros podcasts que dicen, sí, a partir de la fe. ¿Y cómo es esa fe? ¿Cómo opera? Pues si supiéramos cómo, entonces dejaría de ser fe, creo yo. Y sí, es viviente. Yo he visto el pasaporte que no tienes ya ni sellos, ni nada. Se acaba el pasaporte. Yo tengo un pasaporte de 30 años y tiene 5 hojitas nada más. Con un sello cada uno. Colombia. Y eso porque cuando voy a Oaxaca le digo, sélleme. No le hace. No, tengo sellos hasta de la Antártida. O sea, de la Antártida. O sea, porque estuve en alguna ocasión en alguna isla que ya pertenece a la zona de la Antártida, y te ponen un sello cuando atraviesas el círculo polar, y pues me lo pusieron, ahí está, ahí lo tengo también. Cuando tú vas y llegas a esas iglesias, me imagino ya después de tantos lugares que vas, ¿llegas ahorita con gente nueva o ya a capacitar iglesias o a predicar a iglesias, o qué es lo que haces? Sí, todo depende, de por la ejemplo, ayuda. Cuando voy a Asia, normalmente voy solo, porque por ejemplo el año pasado estuve en Pakistán. Estuve en una zona, ¿sí se pueden decir todas esas cosas? Sí, todo sin problema. Bueno, estuve en una zona de escuelas yihadistas. ¿Sí se puede decir todo eso? Sí, pues ya lo dijiste de todas maneras. Sí, no se va a ir. Por ahí le ponen un... Y luego... Y estuve en una zona donde unos chicos, que no voy a decir sus nombres ni nada, me invitaron porque ellos trabajan con niños esclavos. En Pakistán hay más de 5,5 millones de esclavos. Que son comprados para trabajar en ladrilleras. Niños que a partir de los 6 años, toda su vida ya se dedican a trabajar para los dueños de las ladrilleras. Y estos chicos crearon un plan increíble. Primero le pidieron al dueño de la ladrillera el poder darles de comer una vez a la semana. Entonces era un desafío para ellos poder alimentar a 200 niños de la ladrillera. Después se ganaron la confianza del dueño de la ladrillera, y después le dijeron, ¿nos permites enseñarles a leer y escribir después de su jornada de trabajo en nuestra escuela? Entonces, pues digo, bueno, que estén preparados mi gente, está bien, no hay problema. Y esos niños les enseñaban a leer y escribir con la palabra. Entonces, esa escuela realmente es una iglesia encubierta.
Entonces, estos chicos con este plan me invitaron a que les ayudara cómo seguir desarrollando proyectos para los niños, cómo seguir creciendo, cómo recaudar fondos, cómo, o sea, todo lo que yo sabía, que yo aprendí por Compasión, por ejemplo, Compasión Internacional. Y fuimos hasta las ladrilleras, nos metimos hasta el lugar, sobornamos al dueño de las ladrilleras para que nos permitieran compartir la palabra de Dios en medio de una zona de Pakistán que es completamente de escuelas yihadistas. Entonces, pero con un poco de dinero, él nos dejaba predicar la palabra. Entonces predicamos la palabra de Dios y fue algo muy extremo. Cuando voy a Asia son normalmente este tipo de viajes. Viajes en donde tengo que ir yo por el riesgo que representan. En la India, yo creo que todos alguna vez escuchamos sobre una masacre que hubo de pastores en la India, que tuvieron que ir a los cerros y todo hace como 4 o 5 años. Después de 3 años de ese acontecimiento, me invitaron a mí a predicar con ellos cuando volvieron a reunirse en ese lugar, y voy al lugar. Justo allá me da el COVID. Donald Trump estaba visitando precisamente esa ciudad, estaba en el Taj Mahal, el día que yo mismo estaba en el Taj Mahal, porque el pastor era traductor, pero bueno, esa es otra cosa. Y pues era un lugar muy difícil y muy arriesgado. A esos lugares normalmente voy solo o con una persona que me acompañe, porque son muy difíciles. He trabajado en Indonesia, por ejemplo, en Malasia, en donde me han golpeado los musulmanes cuando he ido a predicar a iglesias pues subterráneas. He terminado golpeado en el piso, ¿no? Por predicar la palabra. Entonces, Asia son viajes misioneros muy complicados en los que normalmente voy solo. Europa, por la seguridad en la que hay, aún a pesar de la guerra, pues siempre llevamos a jóvenes hacia esa parte del mundo con equipos. Siempre voy con equipos grandes, normalmente 25 personas. Ahorita estoy llevando puros equipos de 25, que es un número ideal para poder trabajar con ellos. Y cuando voy a Sudamérica es a otro tipo de cosas, es más a conferencias, a congresos de jóvenes y todo ese tipo de cosas. Estados Unidos no voy casi nunca he ido casi a Estados Unidos. ¿Qué ha sido lo más triste, difícil, impactante, impresionante, o que te ha dolido en el corazón de experimentar o de ver entre todos? Pues una de las cosas es de Pakistán. Me tocó una familia que los cristianos allá, cuando se declaran cristianos, su credencial para votar, digamos, o su ID, dice que es cristiano. Y si tú eres cristiano no te contratan en ningún lado. O sea, no te contratan porque eres cristiano. Entonces había una familia que conocí que el hombre enfermó de los pulmones, tenía que ser operado. La señora empezó a comprar medicamentos, pero no le alcanzó. Entonces, con sus 6 hijos tuvo que llevar a una de sus hijas de 7 años y la vendió al dueño de la ladrillera. Y ahí en la ladrillera le dijo: hija, aquí vas a seguir viviendo y nosotros también. Y la vendió por $200. Y después de eso el hombre empeoró y después fue y vendió a su segunda hija de 9 años por $200 más. El hombre ya no había más medicamento, tenía que ser operado. Entonces, lo único que pudo hacer la señora fue llevar a todos sus hijos y ella misma a venderse con el dueño de la ladrillera como esclavos para poder ser operado su esposo. Me tocó verlos, me tocó conocerlos, conocer sus historias. Un niño de 6 años que empezó a trabajar en la ladrillera, que es de 6 a 6 las jornadas, hacen 1000 blocks cada niño. Cómo había sido operado de sus riñones porque le habían colapsado. Un niño que sin padres, que empieza a trabajar y el trabajo pues no se preocupa si toma agua o no. Entonces los riñones le colapsaron y tuvo que ser operado, y era conveniencia para el dueño de la ladrillera porque ahora el niño le pertenecía a él por el resto de toda su vida. Creo que esa es una de las cosas más complicadas. La guerra en Ucrania, he trabajado ahí, conozco cientos de pastores que ahora no tienen iglesia o iglesias que se quedaron sin pastor. Amigos míos que dirigían la alabanza, que fueron enviados a la guerra, a esa guerra necia de Ucrania, en donde mandaron a líderes de alabanza, a líderes de cualquier área, de niños, etcétera, a la guerra sin conocer ni cómo agarrar un arma, y los han matado. Tengo amigos míos que han muerto en la guerra, ellos no sabían hacer nada. Entonces son de las cosas pues muy dolorosas que me han pasado, pero yo creo que lo más difícil fue que durante el tiempo que estuve viviendo en Ucrania, viví por 2 años consecutivos, me fui con mi familia, mi esposa, mis 2 hijos. Mi hijo mayor de 6 años partió con el Señor, sirviendo yo en un país en donde nadie habla tu idioma, nadie latino, etcétera, y Dios decide por su soberanía tomar a mi hijo y llevarlo a su presencia, ¿no? Y entonces te llegan pensamientos a la cabeza muy difíciles, en los que no sabes qué hacer, si enojarte o no, pero nunca nos enojamos con Dios, aceptamos esa parte de la soberanía de Dios. Regresamos a México, México nos expatrió
Y después de eso regresamos a Ucrania. La gente nos preguntaba, ¿estás loco? ¿Vas a regresar a un lugar donde murió tu hijo? Le dije, es que no voy a ir por mi hijo, voy a ir porque Dios me mandó. Y pues creo que así una de las partes, he estado encarcelado, secuestrado 2 veces, secuestrado 3 veces encarcelado, y cosas por el estilo, pero yo creo que está para otro podcast, lo de cosas como la comida y cosas por el estilo. Que a mí no me ha dado miedo estar en la cárcel, secuestrado y todo eso, nunca he tenido temor, pero la comida tampoco. He comido perro, he comido rata, he comido cucarachas, tarántulas. Fuiste el de los tacos de aquí. Murciélagos, no. Un lugar donde sí abiertamente te dicen. Perdón. Pero lo más difícil fue la leche búfala, que me invitan a congresos en Latinoamérica solamente para compartir el testimonio de la leche búfala, pero esa la dejamos para otra ocasión. Amigo. Y entonces esas son algunas cosas que me han pasado en estos viajes. Amigo, a mí me sirvió un cuyo una vez en Ecuador. Sí, también. Sí me lo comí, Gracias. me lo comí el cuy también. Oye, una pregunta, a comparación de estas iglesias, esta iglesia de Medio Oriente, europea, en lugares donde es prohibido el evangelio, ¿qué diferencia hay o cómo ves tú con esta iglesia latina tan tranquila, tan acolchonada, tan laxa? Sí, acolchonada porque está viviendo un momento de un crecimiento, porque hay libertad. O sea, la necesidad en Latinoamérica hace que la gente pueda aceptar a Cristo muy fácilmente. Pero, por ejemplo, predicar en Alemania o predicar en Holanda, o sea, predicar en Bélgica es de las cosas más difíciles que puede existir en todo el mundo. O sea, he predicado en todas partes, en los 5 continentes. Predicar en Latinoamérica es muy sencillo, es muy fácil, la gente está abierta por cualquier cosa, tal vez porque no hay mucha preparación, aunque la gente no lo crea, eso hace que su fe no tenga tantos obstáculos. ¿Me explico? Es una de las cosas. ¿Crees que se necesite, por ahí dicen, para que alguien despierte, hay que, ponía hace poco un meme de la Bella Durmiente, y dice, a veces necesita un buen susto para que despierte la Bella Durmiente, ¿no? Sí, Estaba Jason, definitivo. El de las pesadillas, porque si no sigue dormida. ¿Crees que sea necesario para despertar, para retomarnos? Porque a veces estamos, creo yo, desde mi perspectiva, peleando por puras banalidades, por tonterías, criticándonos, riéndonos y todo, pero se nos olvida la esencia, el evangelismo, el pensar que hay personas que están totalmente muertas, deseosas, muriendo de sed, muriendo de hambre espiritual, y no solo espiritual, sino física. Y pasamos como esos señores del caballo, lo vemos y pobrecitos, pero seguimos adelante en nuestro camino. ¿Cómo podemos ser esas personas que nuestro corazón se mueva a misericordia, como el buen samaritano, detenernos, bajarnos con el que está herido, o darnos cuenta tan solo? Porque tenemos tantos distractores que no nos damos cuenta. Por eso es muy importante que gente como tú venga, lo escuchemos, que has vivido cosas que de pronto pueden parecer, ay, le está exagerando, vio muchas novelas. Pero la realidad dista mucho de lo que vemos en tu vida, o a veces de lo que leemos en la Biblia. Que lo leemos y, mira, estuvo en la cárcel Pablo, mira, Silas también. Pero no hasta que lo experimentamos o pasamos un momento difícil. Sí, como dices, yo creo que la iglesia en Latinoamérica sí está viviendo un momento muy increíble de la presencia de Dios y todo, pero creo que nos estamos acostumbrando a la iglesia. O sea, la vida de un cristiano está dentro de la iglesia, dentro de las 4 paredes, procurando tener las mejores luces, teniendo el mejor humo, teniendo las ideas más creativas y todo, ¿no? Los multimedia y todo ese tipo de cosas, que es increíble, yo no estoy en contra de eso. Al contrario, fuimos pioneros en todo ese tipo de cosas que casi nos corren de iglesias por meter humo hace 35 años a la iglesia, o spots, o estrobos o cosas. Yo no estoy en contra de eso. Lo que sí es que nos estamos acostumbrando a estar dentro de la iglesia. Estamos acostumbrados a vivir, a recibir, a disfrutar entre nosotros la iglesia, y se nos olvida que afuera hay un mundo que nos está esperando. Y si nosotros no vamos hacia afuera, o sea, nos vamos a caer en nuestra zona de confort, y otra vez vamos a regresar a lo que muchos países como Estados Unidos o como Europa han vivido hoy en día, ¿no? En donde, por ejemplo, apoyé en una campaña de evangelismo en Ámsterdam a Youth with a Mission, y las iglesias que iniciaron los movimientos bautistas en el mundo, donde nació la iglesia bautista, ahora estaba casando a 2,000 homosexuales, por ejemplo. En ese día hubo una boda para 1,000 parejas, en ese mismo día. Entonces, ¿por qué? Porque la iglesia pues dejó de hacer lo que tenía que hacer. Lo tenían todo, disfrutaban todo, y llegó un momento en que no necesitaron a Dios. Entonces, como dices, a veces falta ese sacudimiento para voltear a ver al cielo y decir, Señor, sí te necesito. O sea, sí te necesito. A veces son esas cosas necesarias para que reconozcamos que necesitamos el favor de Dios, que con nosotros mismos no podemos, ¿no? Que Él se queda la fuerza, el poder y todo para poder salir adelante.
Ahorita me viene a la mente 1 Samuel capítulo 3, si no me equivoco, donde está Elí y que va hablando acerca de 2 generaciones probablemente, donde Elí dice sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Creo que la iglesia está pasando también en un momento en el que sus ojos están oscureciéndose a lo que hay afuera y me estoy centrando demasiado en mi propio reino, que le llamo feudos o a veces iglesias, en donde el pastor se está preocupando más por mantenerse bien, lo que dices, pero hay una generación, y creo que también somos pioneros en eso de, viene la generación de relevo y necesitamos, pero no se ha levantado una generación con pasión, con hambre, que marque la diferencia. Creo que también culpa de algunos elís que se han quedado con ese poder también del evangelismo, de las iglesias, que no lo quieren soltar, no lo quieren compartir. Y eso ha sido una traba. Y estoy hablando de México y América Latina, que conocemos iglesias, conocemos amigos hermanos. Y no es solamente por criticar, sino por un deseo de transformar, de cambiar, de que quitemos nuestra mirada del egocentrismo cristiano y podamos voltear a ver otras culturas, otros países. Antes platicamos y decíamos las subculturas o los grupos de los chicos estos, aquellos, dentro de nuestro mismo país o entorno. Pero son otros mundos, o sea, ir a un país como estos, el shock cultural, lo decimos, el globalismo todos hablamos igual y tenemos, no, hay unos países que son totalmente diferentes a lo que podemos entender, y muchas veces queremos todo cuadrarlo a como yo lo pienso, a como yo lo entendía, a donde yo nací y ese contexto sociocultural, pero nos hace falta tanto. Sí, o sea, sí, absolutamente estoy de acuerdo contigo. La iglesia se ha convertido a veces hasta como un negocio familiar, en donde ya la gente toma el control de una iglesia, no porque era la persona más apasionada, más o la que Dios quería levantar, sino va pasando de generación en generación. La iglesia va siendo heredada a la misma familia durante generaciones. No en todos los casos. O sea, yo sé que hay gente que sí tiene un llamado y que sí, pero en muchos de los casos los pastores están delegando esa función a sus hijos, por no perder tal vez el control, como lo dijiste, el poder, las finanzas, etcétera, etcétera. Sí está pasando tristemente, y gente que no tiene la misma pasión está tomando las iglesias, ¿no? Hay muchas iglesias que hasta tú y yo conocemos que los hijos han tomado el control de ellas y la iglesia se ha venido completamente para abajo, porque pues el que dejó el lugar quería la seguridad del control y todo eso, ¿no? Por eso estoy llevando a estos adolescentes a que experimenten lo suyo propio. Estos adolescentes que son hijos de pastores famosos, conocidos, iglesias relevantes y todo, a que tengan su propia experiencia con Dios, no lo que han vivido con sus papás. A mí me emocionó tanto que ahí en ese viaje último que tuvimos, había unos que, oye, yo te conozco, cuando mi papá fue a predicar a tu iglesia, yo te vi. Sí, pero nosotros jamás tuvimos una comunicación. O que tu papá hizo tales cosas y cuando predicó en tal congreso y ahí nos vimos, pero ni siquiera platicamos. Porque ahora los de acá arriba están tan centrados en esto, en mantenerse esto, en tener los likes y todo ese tipo de cosas, que se olvidan que hasta sus propios hijos están creciendo, están siguiendo sus pasos y todo eso. Y yo amé con todo mi corazón el llevarlos, el que no había ni un papá que nos acompañó y ni un pastor que nos acompañó. Íbamos solos con todos los adolescentes y los adolescentes experimentando sus propias experiencias con Dios, desarrollando su propia fe, no la fe de sus padres. Cuando ellos oraron por una mujer en el centro de refugiados ucranianos y al otro día regresamos y vieron que esa mujer estaba sanada de una enfermedad que tenía años que no se le curaba y todo eso, eso despertó en ellos algo, ¿no? Entonces eso es llevar a la gente a una fe verdadera, a una fe real, a una fe de calle, ¿no? Y por eso tengo ese compromiso con mi llamado, con Dios, el sacar a los jóvenes a ese tipo de experiencias. Uh-huh. Eso me gusta, que dices una fe a la calle, porque podríamos también igual decir, ay, bueno, sí, hermano, pero ¿para qué se va a ir hasta Ucrania si aquí afuera de nuestro barrio tenemos necesidades? Bueno, pues empiece a hacerlas ahí. Creo que también empezamos ahí, o también como el meme que alguna vez hacía, mamá, me quiero ir a las naciones a llevar y todo, primero arregla tu cuarto. Hijo, no lo entiendes, es un llamado, ¿no? Sí, quiero ordenar y todo, pero sí nos hace falta eso. Y otra cosa, porque también alguien diría, bueno, pues tú te la pasas viajando, pero no, tú estás en una iglesia local en la ciudad de Toluca, tú también eres un organizador de eventos y de congresos juveniles excelentes. Alguna vez tuve el honor de que me hubieras invitado cuando era cristiano. Ahora ya no mentiras, pero tampoco era cristiano, pero me invitaste. Y es unos eventos muy grandes,
tu esencia de artista cultural y arte se dejan ver ahí. En el que me tocó a mí los hace temáticos. Entonces ese era de aviones y todo eso, ¿no? Te tocó ese congreso. Claro, se llamaba Destino. La entrada te daban tu pasaporte. Tu pasaporte, todos, o sea, en lugar de gafete o a cualquier cosa era un pasaporte. Cuando entrabas a los talleres te sellaban la entrada a tu taller. Sí, era muy bonito. Todo. Todos los que ayudaban. Todos los servidores eran... Como crew de vuelo. Sí, exactamente. Increíble. No se dice tanto, esos congresos siempre han sido hipertemáticos y muchos lugares ahora ya lo están haciendo así y me da mucho gusto que también lo hagan así. Pero eso me encanta porque tú llevas las dos partes, o sea, estás dentro de una iglesia, porque eso es también lo bonito, que podemos criticar, y porque alguien dice, no, en vez de criticar a la iglesia, se está trabajando y podemos señalar, porque todos somos la iglesia, así como decimos, hay iglesias que tienen esos errores, esas falencias, estas debilidades, porque somos el cuerpo, somos una sinergia, estamos en diferentes áreas y necesitamos vernos. Y traigo un frijolazo en el diente, cuando me veo en el espejo de la Biblia, ahí me puedo mostrar y les digo, gracias por enseñármelo, gracias por decir, porque si no, seguimos mal en este mundo donde necesitan de la palabra de Dios. Entonces, eso me gusta mucho. ¿Sigues ahorita tú pastoreando? Sí, yo sigo ahí pastoreando a la juventud de la iglesia, seguimos teniendo los discipulados, seguimos teniendo células, seguimos trabajando en todo de una vida normal de iglesia. Procuro hacer solamente 4 viajes largos al año. Uno a Asia, Europa, África. Largos. Por ejemplo, ahorita lo que resta del año tengo 9 salidas, 10 salidas. Y entonces, pero son cortas, ¿no? 2, 3 días. Y solamente 4 viajes largos. Uno a África, Asia, Sudamérica y Europa. Entonces... Yo voy ahorita a San Antonio saliendo. Wow. Aquí a San Antonio el metro. Y de ahí voy a ir luego al centro. Luego salto del agua. Pero bueno. Oye, qué chévere. Qué chévere. Mira, el tiempo todavía nos queda como 10 minutitos para poder seguir hablando. Porque yo sé que tienes 1000 anécdotas. Otra anécdota que haya así, te haya dado alegría, que marque tu vida, que digas, cuando tenía 20 años pasó esto. O bueno, la anécdota, una de las más importantes. ¿Cómo conociste a tu esposa? ¿En dónde te casaste? ¿Es alguien que viste en algún viaje? ¿Cómo la llevas también la relación matrimonial? Porque eso es otro rollo. Bueno, una de las... Bueno, yo la conocí a ella cuando ella llegó a la iglesia por primera vez. Sí. El día que llegó a la iglesia por primera vez, nos encontramos así en un pasillo, nos vimos. Yo tenía 18, ella tenía 15. Nunca dijimos nada. O sea, yo estaba en el momento de trabajar con la juventud, yo sabía que no podía en ese momento iniciar una relación de noviazgo, que tenía que ser ejemplo, que todo lo que yo hiciera iba a ser replicado por cientos y cientos de jóvenes que estaban en la iglesia, ¿no? Entonces no dijimos nada, no dije nada, y pasaron muchos años. Ella se integró al grupo de teatro, se integró al grupo de coreografías, se integró a los viajes misioneros. Salimos con ella y con mucha gente más a muchos países en el mundo predicando la palabra. Entonces ahí fue donde la conocí verdaderamente. Entonces es algo bueno para que los que nos escuchan y quieren ya tener novia. O sea, yo la conocí sirviendo a Dios. Yo no la conocí diciéndole, oye, me gustas, ¿cómo te llamas?, etcétera. No, yo la conocí sirviendo a Dios. Cómo amaba a Dios y todo. Una chica muy guapa. Y también cómo los chicos se acercaban y le agarraban del brazo. Ay, vente, acompáñame a la tienda, ¿no? Y ella decía, oye, espérame, te acompaño a la tienda, pero no te tengo que abrazar. Perro, quédate aquí. Yo dije, yo quiero una así. Me explico, o sea, alguien que se dé a respetar, etcétera, etcétera. Y pasaron muchos años hasta que llegó el año que yo dije, yo creo que ya es el tiempo. Ya la había conocido completamente en su carácter, en su forma de ser. Nunca fuimos amigos especiales, ni que mi amiga con derechos, ni nada. Ni siquiera sabíamos que nos gustábamos el uno al otro. Pero cuando Dios pone en tu corazón algo que realmente es de Él, pues yo la invité un día a una cena. Ella no iba a aceptar una cena conmigo sola, o sea, por como es en Dios, no me iba a aceptar una cena. Pero le dije, tengo que hablar contigo porque tenemos una junta misionera. Y entonces, pues ella fue a la junta, pero a la junta nada más estábamos ella y yo, en un Texas Ribs, ¿no? Y entonces ahí le dije, te voy a decir, desde hace 10 años que te vi la primera vez, pues me enamoré de ti, sabía que tú eras para mí, y mira, tan seguro estoy, que si tú no me dices que sí hoy, yo no me voy a casar nunca. Porque eres tú, o sea, no hay otra, y estoy seguro, y ya se queda callada y yo digo, bueno, aquí se supone que es donde tienes que responder. Me dice, bueno, antes de responderte también quiero decirte, el día que entré a la iglesia, que te vi, ese día me enamoré de ti y tampoco te iba a decir jamás nada, si tú no hablabas. O sea, que si tú no me hubieras dicho esto, nadie nunca en la vida hubiera sabido
el sentir que yo tenía hacia ti. Y pues bueno, ahí me dijo que sí, y nos casamos a los 5 meses. Esas sí son historias bien. Pues me da mucho gusto. ¿Ya cuántos años de casados? Ya tenemos 23 años. Sí, 23 años. 23 años. Sí. ¿Y cuántos faltan? Mi amor, ya cumples 23 años. ¿Cuántos faltan? Todos. Aquí está. Bueno, ¿y cómo nos ponemos de acuerdo? Bueno, cuando recién nos casamos sabíamos que teníamos un llamado misionero. Ella había ido a las misiones conmigo. Ella sabía con quién se iba a casar, con alguien que viaja, que sale, que todo. Entonces sí tuvimos que sentarnos, platicar cómo iba a ser nuestra vida. Que cuando nuestros hijos pequeños nacieron, pues nos los amarrábamos acá atrás y vámonos a Venezuela, Colombia, Cuba, a todos lados, ¿no? Pero cuando ya llegó el periodo de escuela, sabíamos que mi esposa no iba a salir tanto, que se iba a quedar un tiempo con mis hijos, ¿no? Y así fue. Entonces no fue algo que me cayó de sorpresa, de que estoy encerrada, de que yo no salgo, no, o sea, nunca hubo eso. Al contrario, y cuando ya llegaron a la secundaria, donde mis hijos ya podían quedarse solos, entonces ya otra vez mi esposa vuelve a salir conmigo, me la acabo de llevar a Argentina, estuvo conmigo en Bolivia, estuvo conmigo en Bélgica, en Polonia, en varios lugares apenas, ¿no? Entonces hay periodos, todo el que esté casado, si no quieres tener problemas, habla las cosas, planea y pues ese acuerdo llegó entre nosotros y nunca hubo un problema. Oye, ¿y alguna vez has pensado vivir en otro país? Pues sí tengo invitaciones para integrarme a ministerios en Estados Unidos, tengo invitaciones para integrarme a Argentina en algunos ministerios, en Bélgica en algunos ministerios, en Ucrania que ya he vivido en Hungría, viví en Bélgica, viví en algunos otros lugares, pero no descarto la posibilidad de poder ir a vivir a otro lado, siempre y cuando obviamente sea respaldado por mis pastores, ¿no? Yo sigo en la iglesia en donde me convertí. El lugar en donde yo llegué a conocer de Dios es el lugar donde yo continúo. Entonces, 38 años de lealtad a mis pastores, los amo y todo. Y el único motivo por el cual saldría es con la autorización de ellos, con su bendición y adelante, ¿no? Digo porque hay varios que saltan de iglesia en iglesia y todo. No quiero señalar a nadie, pero... De mí no vas a estar hablando. No quiero señalar a nadie, pero no, yo ni voy a la ahí iglesia. estamos. Y así. Entonces, pues muy padre, amigo. Ha sido esto muy, muy padre. Ya te quieres ir. No. Estuvo muy padre. Despide, gracias. Oye, no. Te conozco de hace ¿cuánto? Hace 54 años, ¿no? Yo creo. Yo me acuerdo que me dabas clases. Tú me llevas al cunero. Tú me llevas al cunero. Mire nomás, ya estamos, ¿no? Oye, a ver, presúmenos tantito ya. Hay miles de historias que nos puedes contar. Yo quisiera después si tienes chance, tiempo y la gente le pone ahí, me gustaría escuchar más. Es muy teatral y eso también es agradable. Conocerte porque eres también un storyteller. Entonces eso es muy agradable. Sí, que cuentas las historias. O sea, precisamente la asociación Luis Palau buscó a 7 personajes con las 7 características que ellos le están llamando el tipo de misioneros que existen. Entonces había uno que se llama Historyteller. Entonces me invitaron a mí, me llamaron de Argentina a mí, porque creen que soy el contador de historias. Sí, claro. El evangelista contador de historias, ¿no? Y me llevaron a Argentina para poder capacitar a esa generación nueva generación de misioneros de Luis Palau. Y por el contador de historias, ¿no? Él es mi tío. Yo soy Palau Fox. Órale. Pues, digo, Palaxo. Oye, presúmenos tantito. ¿Hablas ruso? ¿Es el nombre del idioma o como ruso? Ruso. No, aprendí ruso porque vivía en Rusia y pues tengo 30 años yendo a esa parte del mundo, ¿no? Las 15 repúblicas hablaban ruso hablaban ruso y su idioma de su país. Pero cambia, ¿no? Es como el francés quebeco, el francés de Francia. No. Hasta eso el ruso era en las 15 repúblicas era exactamente lo mismo porque pues todos eran iguales, ¿no? Entonces aprendí el doble D, Minnesabut, Juan Carlos, Cagdilá. ¿Un versículo? Ya, Blagalevi, Baimi, Susa y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, una frase, aunque de más de aquí nadie sabe. Por ejemplo, Privet Cagdilá. ¿Cómo estás? Cagdilá. Y tienes que decir una palabra que tú conoces, Harosho. Harosho. Muy bien, o sea, bien. Oshim Harosho. O sea, muy bien, ¿no? Y pues ya los números, ¿no? Odin, Dubatrich, Tiri, Piache, 100 Boys in David, Odinese, Dubenatze, Trinatze, Pienatze, etcétera. Cosas por el estilo, ¿no? Pero solamente aprendí el hablarlo en la calle, el comprar cosas, irme a hablar con la gente y todo eso. No para predicar, nunca llegué al nivel para predicar en ruso porque es muy complicado. El problema estuvo... Pero te podrías dar a entender. Ya, no, claro, sí, sin problema. Si estuvieras así en una... das a entender un mensaje. Sí, sin problema. Bíblico, sin problema, pero el problema estuvo que ahora que empezó la guerra y voy a Ucrania, ya no puedo hablar en ruso. ¿Por? Porque pues ahora surgió el patriotismo ucraniano y dejaron de hablar el ruso que ellos hablaban
para resaltar su ucraniano. Una forma de Entonces, protesta. sé de qué hablan cuando hablan los ucranianos, sé de qué están hablando, sé a qué se refieren o cosas por el estilo, pero no puedo entablar una conversación con ellos, ¿no? Me ha costado mucho trabajo y tengo que, ahora que voy a regresar, pues tengo otra vez que empezar de nuevo con el ucraniano. Perfecto, amigo. Ya para despedirnos, un desafío que le des, no solo a pastores o hijos de pastores, pero a toda la gente que nos está viendo, que de pronto también pues ni se ha acercado a la fe, al camino de la fe, y los que sí están y que están en su casa viendo solo podcast, ¿cómo los puede retar? Porque dicen, yo en la iglesia no entro, tengo que pasar por muchas cosas. Me gustaría ese llamado si se le puede llamar. Sí. Valga la redundancia. Sí. Pues resulta que yo durante muchos años, desde que éramos jóvenes e íbamos a los congresos, siempre escuchaba que ibas a ir a las naciones, iban a ir a las naciones, y todo el mundo lloraba y pasaba al frente y voy a ir a las naciones, sí, naciones. Todo el mundo tenía las naciones en su corazón. Pero la realidad es que los mexicanos son los que menos van hacia las misiones, hacia transculturales. Siempre encuentras argentinos, siempre encuentras chilenos, brasileños o centroamericanos. Pero mexicanos es muy difícil encontrarte con alguno en alguna otra parte del mundo, ¿no? Entonces la mayoría de los jóvenes que hoy están casados nunca tuvieron la oportunidad de poder vivirlo. ¿Me explico? Ahora le van a platicar a sus hijos el que si yo hubiera. Por eso hoy quiero retar a todos los jóvenes que nos están escuchando a que se den la oportunidad de poder hacer eso, de dar un paso. Siempre esa es mi frase, dar pasos desafiantes a lo desconocido. Es que siempre dicen, es que no tengo, yo te acompaño, yo voy contigo a Ucrania, yo voy contigo a Polonia, yo voy contigo a donde sea, pero ¿cuánto cuesta? Y le digo, no, pues más o menos aviones, vuelos, pues 45,000 pesos. Ah, no puedo. Y siempre el no puedo. Pero cuando se atreven a decirle a Dios sí, cuando Dios se lo ha puesto en su corazón y se atreven a decirles que sí, ellos van a descubrir las cosas que Dios es capaz de hacer con alguien que le crea a Él y cómo los recursos surgen. No sé si me queda un minuto para decirte una anécdota. Échale, dale, cuando yo tú. llegué a Ucrania la primera vez, cuando vieron que yo era extranjero y me secuestró las fuerzas de seguridad y me llevaron a una zona radioactiva donde no iba a entrar nadie y me quitaron mis $100 que llevaba yo para vivir en ese país y me quedé sin nada, yo dije, no me voy a regresar a México, ya estoy aquí. O sea, yo voy a seguir predicando en las calles, yo no me regreso a México y o sea, Satanás, si quieres hacerme creer que me voy a regresar, pues no te voy a dar el gusto, me voy a quedar, aunque pida limosna. Entonces tomé la decisión de irme a una panadería en donde yo veía que había limosneros. Y esos limosneros que con partitura y su violín y todo, ¿no? Están pidiendo limosna. Pues yo dije, yo te voy a pedir limosna. Me vale. Llegué, ellos tenían sus cajas ahí para sus monedas, yo junté mi caja, la puse ahí. Y afuera de la panadería, pues estiro mi mano. Dije, pues aquí yo no voy a regresar. Aquí no hay ningún chilango que me critique. No hay nadie que me diga nada. Yo voy a pedir dinero. Estiro mi mano y en ese momento, ¡pum! Así como un rayo. Me acuerdo de este versículo. Joven fui y he envejecido. Y nunca he visto a un justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Y yo le dije, Señor, tú sabes que yo puedo pedir limosna. Yo no tengo broncas, yo he vivido todo. O sea, yo he vivido todo lo que quieran. Y yo puedo pedir limosna, no tengo rollo. Pero tú no eres digno de que uno de tus hijos pida limosna. Y dije, yo sé que tú puedes hacer hasta milagros. Y si yo meto mi mano a la bolsa, yo podría sacar dinero de donde no existe. Y entonces meto mi mano a la bolsa. ¿Y qué crees? No había. Ahora por mí. Pero yo estaba hambriento. Yo tenía hambre y yo dije, ay, caray, está del otro lado, Señor. Y meto mi mano a la otra bolsa y saqué un fajo de billetes, o sea, que nunca existieron. Y que fue lo suficiente que yo necesité para seguir viviendo en Ucrania. Y ese tipo de milagros los vi todo el tiempo. Sanidades, por ejemplo, un día estaba predicando en una plaza en Ucrania, y entonces el lugar donde yo predicaba con mi pasaporte, ¿te acuerdas? Que abría y que 3 cosas tengo que decirte. Ese lugar ahora me lo habían ganado los Hare Krishnas. Y habían llegado y me habían ocupado mi lugar. Y yo dije, óigame, no. O sea, y de repente me viene un coraje por dentro, un celo. Y entonces le digo a mi amigo que era mi traductor, tenía 15 años, que hoy es el director del instituto bíblico más importante de Ucrania y de Kazajistán, de una universidad cristiana.
Él le dije, ven, ayúdame a traducir, me voy a meter en el círculo de ellos y yo voy a hablar de Jesús. Me dice, no, nos van a apedrear, no, estás loco. Claro que no. Y le dice, no, yo no voy a pasar, no voy a pasar. O sea, una mentalidad muy soviética, ¿no? Entonces me para en el centro de todos los krishnas que estaban predicando, y entonces empiezo a decir, Jesucristo es el Dios de nuestros padres, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Es el tiempo de regresar al Dios de nuestros padres y no a otros dioses, y lo señalaba a ellos, ¿no? Y entonces la gente se empieza a ir. Y le digo, amigo, rápido, traduce, la gente se está yendo. Y dice, JC, la gente se está yendo porque todo lo dijiste en ruso. Y yo, estás loco, yo no hablo ruso. Pues acababa de llegar yo. Estás loco, yo no hablo ruso. Me dice, pues si el milagro fue no que hablara ruso, o sea, fue el que nosotros lo escucháramos en ruso. Entonces, o sea, una cosa increíble. Eso yo te doy otro testimonio, porque igual mucha gente está exagerando y saben cómo soy. En una ocasión, cuando alguien estaba orando por hablar en lenguas y que muchos es nada más la rama de azúcar y etcétera, que es puro show. Se carraca la vaca. En una ocasión estábamos con una chica, estaban orando, ella jamás hablaba inglés y empezó a orar y hablaba en inglés, un inglés perfecto. Y las cosas que decía, pues las entendía quien hablaba. Claro, porque, inglés. Bueno, cuando descendió el Espíritu Santo, sabía. Hablaban en otras lenguas, sí. y eran conocidas, ¿no? Y la gente decía, hablan como nosotros. Por eso se llegaban a entender bien y con una lógica y todo. Entonces no lo dudo todo eso, amigo. Y fue en ruso muy padre, una experiencia muy padre. Lo único que sí es que hasta la fecha el violinista que estaba pidiendo sigue diciendo, ¿dónde quedó mi fajo de vientos? Que lo puse junto a este hombre. No es cierto. Todo tiene una no le hagan caso, explicación no le hagan caso. lógica. Oye, en este viaje que fui hace 3 meses a Ucrania, volví a ir a la panadería. Ahora es un restaurante muy nice y todo, pero ahí recordé ese lugar. Eso. Yo iba a ver si me salía más dinero. Mi billete. Y ahí lo pueden ver en mis redes sociales, en Instagram. Ahí está grabado eso. Poner el meme, mi dinero, ¿dónde está mi dinero? Amigo, ha sido un placer. Me gustaría después que siguiéramos porque, bueno, no hay unos puntos. Iba a dejar así unos puntos para la siguiente. Sí es cierto, pero mejor lo dejamos así puesto. Porque hay mucho que hablar acerca de misiones y todo. El lado bien, el lado criticable, el lado... No. Hay después, cosas terribles. Pero después sí me gustaría ya en otro plano, así como que, mira, lo voy a dejar así al aire. Si te dicen en una frontera, no pase Biblias, ¿se vale romper las reglas de ese país por llevar Biblias? Porque yo pienso que estoy haciendo algo bueno, romper las reglas. Y aquí entramos también muy filosóficos, kantianos, y para ver si un bien... hago un mal para llegar a un bien, etcétera. Pues yo le pagué al dueño de la lavandería. Yo soborné para ¿hasta hablar. qué punto dirías, entonces, hermano, eso no es malo, eso es malo, pero para un bien? Entonces se vale, pero eso lo dejaremos para un próximo podcast en donde platiquemos y también invitar a otros chicos, también a otras personas que hablen de misiones. Pero por hoy, mi querido JC Maker, es un placer, amigo. Ahora sí ya no hay COVID. Ya no hay COVID. El abrazo, gracias. Gracias a ti, amigo, que la juventud siga en ti, la energía sobre todo, porque de verdad te llena uno de energía, de alegría y todo, uno que viene así entre de malas y todo, se contagia lo que llevas y más a todas esas personas que les contagie ese espíritu de vida eterna, de fuente que brote para que no tengan sed jamás. Y eso eres tú, eres un ejemplo. Gracias por todo lo que haces, por toda la gente que conoces, eres tú un vínculo de unión entre iglesias, pastores y todo, ¿no? Si pastores que no se van bien unos entre ellos, tú eres una de las personas que puede unir. Sí, así ha sido. Entonces, yo soy amigo de todos, acá se pelean unos con otros, pero soy amigo de todos. Como el Chabelo. Sin problema. Y nunca envejecemos. Gracias, Así amigo. Es. Él es JC Marker. Estoy en redes sociales como @JC Marker. Marker. Ahí me puedes encontrar y ahí va a haber varias historias de esto que hemos hablado. Ahí síganlo. Yo soy Paco Palafox. Esto fue Buena Nueva Podcast. Gracias Dani Castillo. Gracias a Chris que está en cabina. Sebastián. Y gracias Sabrina y MBS Radio. Yo soy Paco Palafox y ojalá también pueda sacar algo de mi bolsillo.